y ya conversamos con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, pues de lo macro, ¿no? De la tasa de referencia, de la inflación. Ahora no le pregunté de la curva de Phillips, pero siempre temas muy macro. Ahora vamos a lo que también interesa y sobre todo se vuelve más importante para todos los que nos escuchan y son las finanzas personales, y por eso me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Sofía Macías. Ella, usted la conoce porque ha sido muy exitosa con el tema de finanzas personales, además con su libro que ya es toda una institución, El Pequeño Cerdo Capitalista. Sofi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rox, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto platicar contigo. También es un gustazo platicar contigo y además en un momento que yo creo que ha estado muy solicitada porque evidentemente esta enorme recesión que padece México pues ha sacudido las finanzas de muchas personas, ha requerido que muchas de ellas pues se replanteen y justo tú tienes las 5 claves, digamos, para reiniciar tus finanzas personales. Sí, justo hoy en la noche vamos a platicar en una clase que vamos a tener en Pequeño Cerdo Capitalista sobre este tema, porque creo que al final, si bien ya, como dices, en lo macro, la economía ya desde el año anterior que platicamos, pues venía desacelerándose, nadie esperaba que ocurriera la emergencias, que fue justamente esta pandemia que puso mucho al descubierto, pues si no teníamos bien claras nuestras metas, si no teníamos ahorros, si quizás nuestras deudas en un contexto normal podían estar bajo control, pero evidentemente ante escenarios donde llegamos a perder ingresos o quizás se subieron ciertos gastos por el mismo tema de la pandemia, pues también para muchos se salieron. Ahorita pues muchas personas justamente habían pedido prórrogas cuando iniciaron en los bancos en marzo y en abril, y en muchos casos pues después de que pasaron estos 6 meses, pues nadie esperaba que durara tanto la pandemia y han tenido que reconfigurar sus finanzas. Entonces sí, hoy a las 7 de la noche, perdón, ya estaba equivocando, a las 7 de la noche vamos a tener una clase en Pequeño Cerdo Capitalista sobre este tema, pero creo que una de las partes más básicas, que es algo de lo que vamos a platicar hoy en la noche, es que sí es importante que ahorita que venimos en esta etapa de gastos de fin de año, tengamos una actitud un poco diferente que otros años. O sea, que sí, por un lado, tengamos más claras cuáles son nuestras metas y nuestras prioridades de gasto para el próximo año, para no empezar con un saldo tan negativo o reducir esta negatividad, digamos, en cómo están nuestras finanzas. Y por otro lado, Rox, creo que este año los gastos de fin de año pueden llegar a ser muy diferentes, porque siempre pues tenemos esta idea de, ay, es que tenemos muchos compromisos, es que el intercambio de la oficina, es que la familia, y pues este año no estamos obligados, o sobre todo no deberíamos hacer tantas reuniones, no deberíamos de hacer cosas demasiado grandes. eh, Obviamente pues son fiestas para estar en familia, pero digamos que todos estos compromisos que antes eran los brindis, las salidas, los gastos de los intercambios, regalos por compromiso, este año pueden desaparecer de nuestro presupuesto, ¿no, Rox? ¿Cómo lo ves? Sí, sin duda. Además, ahora los colegas de la oficina, tu compañero de oficina es el perro, son los hijos, es tu pareja, entonces puedes hacer sinergias porque pues les regalas a ellos, pero muchas personas están haciendo home office, como bien dices, pero sobre todo lo que mencionas, porque es cierto que estamos atravesando pues una crisis enorme. Acabo de dar a conocer el PIB ya formal, la cifra definitiva, pues sí estamos en una caída gigante, como no se había visto. De hecho, ayer el propio Banco de México lo decía, Alejandro Díaz de León, una caída de 9.8% acumulado en los primeros 9 meses. Eso no ocurría en México desde 1932. Pero como mencionas, y me parece que ahí conecta lo macro con las finanzas personales, al final, con todos sus defectos en la respuesta a la crisis y lo que sea, lo cierto es que México tiene reservas de 194 mil millones de dólares, un crédito flexible de 61 mil millones de dólares, que nos deja, digamos, pues distintos, por ejemplo, a la crisis 94-95, cuando se fueron la inversión de cartera, los capitales, pues quedamos con nada, ¿no? Y la crisis fue muy difícil, el sistema bancario no estaba, y ahora algo aprendimos de la crisis pasada, y desde la óptica personal ocurre un poco lo mismo, ¿no? Cómo llegar más fortalecidos a un fenómeno económico como este, en donde, pues claro, te vuelves, ahí sí aplica el ser un poco más austero o bastante más austero, y sobre todo empezar, digamos, a reorganizarse distinto. ¿Cuál es tu consejo para las personas que, por ejemplo, pues ya van atrás de la rueda y tienen una deuda muy grande? ¿Cómo empezar a atender algo que a veces parece muy, muy difícil y que además, desde un punto de vista emocional, es muy desesperanzador cuando una persona pues ve que no va a lograr pagar sus deudas?
Algo que es bien interesante, Rock, es que justo platicábamos, hace unas semanas tuvimos en Pequeño Cerdo Capitalista un evento que se llama Dale la Vuelta, que era para apoyar a personas que han perdido sus ingresos, y uno de los especialistas, que es Ángel González de la Organización Defensa del Deudor, algo que decía es, todas las deudas son negociables. Entonces, creo que algo que tener en mente es, pues mira, esta es una circunstancia bastante extraordinaria. Deber no es un delito y de hecho hay que tenerlo muy claro porque mucha gente cree que puede ir a la cárcel por deudas cuando si son deudas de carácter civil, es decir, no cometiste un fraude, no cometiste un delito para meterte en esa deuda, pues eso no es el tema. Entonces, creo que sí es muy importante primero tener clara cuál es tu situación financiera actual. Es decir, cómo están mis ingresos, cómo están mis gastos, porque a veces ni siquiera sabemos bien en qué se nos está yendo el dinero. Entonces, llevar un registro para tener claro si pudiéramos recortar algo, también si hay alguna opción que tenemos para generar una fuente adicional de ingresos. En estas temporadas, pues mucha gente aprovechando, hoy por ejemplo que es Día de Acción de Gracias y algunos todavía en la frontera en México, por ejemplo, lo celebran, o que ya viene también el tema de Navidad y mucha gente quiere enviar regalos, pues están buscando opciones para vender algo en estas fechas. También en un caso extremo pues puedes llegar a vender un bien y con eso hacerte un poco más de recursos para acercarte a una institución financiera y a tu institución financiera y poder tratar de negociar ese adeudo. Creo que algo importante es que sí necesitamos tener muy clara la causa del endeudamiento. Hay personas que dicen, es que fue por la pandemia, pero la verdad es que viendo hacia atrás, ya teníamos niveles de que estábamos destinándole de nuestros ingresos 40-50% de nuestros ingresos. Ahorita con la pandemia mucha gente le mutaron los gastos al tema de los gastos, en vez, o sea, quizás comían mucho más fuera y ahora la entrega a domicilio es lo que están gastando más, o las compras en línea, como estamos todo el día en la computadora y con el celular, pues por supuesto que hay muchas más tentaciones y más ahorita que acababa de pasar el Buen Fin y que viene también el Black Friday. Entonces creo que sí es muy importante tener clara la causa del endeudamiento, ver cómo está tu situación financiera, también qué tipo de deudas tienes, porque no es lo mismo tener una deuda de tarjeta de crédito que, bueno, te van a estar hablando todo el santo día, pero, digamos, tiene menos riesgo que estar atrasado en tu crédito hipotecario, y ahí sí, en tu crédito hipotecario, pues te pueden demandar en 3 meses, y es importante acercarse al banco, si tienes seguro de desempleo tu crédito, pues ver que todo esté en orden para poderlo accionar y pues finalmente cuando vienen estas llamadas de cobranza, decir, mira, sabes que en este momento estoy tratando de buscar una solución, ahorita no me es posible pagar, pero sí tratar activamente de tener este diálogo. Creo que al final, si definitivamente tu caso es muy extremo, en una situación normal, yo diría, trata de evitar lo más posible llegar a una quita, que es una negociación de tu adeudo. Tú les ofreces lo que puedas pagar y por eso esta parte de tener claras tus finanzas es importante y digamos pagas menos de lo que debes ya con intereses, pero esto te ayuda a de alguna forma cerrar ese crédito. Pero eso yo no lo recomendaría en una temporada normal porque afecta mucho tu historial crediticio, pero ahorita estamos en una pandemia y cuando no hay ingresos pues es una situación completamente diferente y ya vamos a medidas más extremas. Pero creo que sobre todo es tener calma, revisar cómo están tus finanzas y acercarte a tu acreedor. Hay una práctica que lamentablemente... Sofi, se me acaba el tiempo desafortunadamente, pero te mando un gran abrazo, es muy interesante que te vean hoy en la noche a las 7 y sobre todo pues hay muchos ángulos, ya habrá tiempo de hablar por ejemplo de qué hacer cuando quieres invertir en términos de cuál es la mentalidad que hay que tener para ello. Te mando un gran abrazo. Claro que sí, nos vemos, platicamos unas semanas de estos temas y los esperamos en pequeñocerdocapitalista.com/masterclass. Un abrazo, Sofi. Ahí escuchamos a Sofía Macías, escritora y especialista en educación financiera.